aquí. Gracias a ti, Pepe. Como siempre es un privilegio participar en tus espacios. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Javier. Pues estamos pidiendo tu opinión, tu comentario. La nota ya está dada. No cabe duda, este se convierte en el sexenio más violento de la historia. Se ha rebasado ya la cifra de asesinatos dolosos ocurrida durante el sexenio completo del expresidente Enrique Peña Nieto, en el del presidente Andrés Manuel López Obrador, al cual todavía le faltan 17 meses, le faltan más de 480 días. Ya se logró la cifra por 40 y tantos crímenes, se rebasa ya todo lo ocurrido, ya no te digo lo ocurrido en el sexenio de Felipe Calderón. ¿Esto qué te muestra? Que hay un fracaso, un gran fracaso del gobierno en lo que se refiere a la necesidad de garantizar la seguridad de la población como lo mandata la Constitución. Mira, Pepe, se trata de pues evidentemente de una muy mala noticia. Como bien apuntas, faltan 17 meses para el cambio de gobierno y estos indicadores, pues, lejos de reducirse, vienen aumentando. ¿Cómo lo podemos interpretar? Por un lado, la capacidad del ejercicio abierto de la violencia por parte de las organizaciones criminales y de la delincuencia común, pues, ha aumentado. Esa es la primera obvia conclusión, pero hay que decirla porque si no luego se deja de lado. La segunda, que seguimos adoleciendo de un déficit muy importante de instituciones de seguridad pública a nivel principalmente local y estatal, ¿no? Y la tercera, pues que es muy evidente, la diversificación del entramado negativo de actividades criminales. Es decir, tenemos simplemente, si revisamos la ley de la Guardia Nacional, tienen inferencia o participación para perseguir 56 delitos, ¿no? Es decir, la tala inmoderada, por ejemplo, ahora el robo de agua potable, ya no digamos el robo de combustibles de Pemex, es decir, la falsificación de documentos, la falsificación de marcas de lujo, es decir, el consorcio, aunque no me gusta utilizar palabras positivas para hablar de criminalidad, pero el consorcio de actividades delictivas, ¿no? Pues se ha diversificado enormemente y en esa proporción también ha rebasado a la autoridad, incluso organizaciones colombianas que vienen a México con la práctica esta perniciosa del gota a gota, que no es sino la práctica del agiotismo, por ejemplo, ¿no? Sí. El robo y falsificación de automóviles. La otra ocasión, Pepe, y lo comparto de manera superficial, platicaba con pues un responsable de la recuperación de autos robados y me comentaba que encontraron un Ferrari vendido en México en las calles de Moscú. Es decir, imaginemos la cadena de complicidades que hay para sacar un carro de México, subirlo a un contenedor, atravesar el océano y llevarlo hasta las calles de la capital de Rusia. Entonces, esto me parece que es algo muy importante de tener en consideración y explicar no quiere decir justificación. Claro. Ser muy claro. Hemos Pero estado, sí es evidente. Sí, Javier Olivas, hemos estado comentando en los días pasados, lunes, martes sobre todo, el llamado angustioso de representantes de colectivos buscadores de desaparecidos. Hablo de mujeres, hablo de hombres, quienes se suman en comunicaciones por carta a los grupos delictivos más prominentes en diversas regiones del país. Hablamos de Tamaulipas, Sonora, en fin, en donde les piden a los delincuentes que a ellos, los buscadores de las víctimas, no les hagan daño. Es un llamado angustioso. ¿Por qué? Porque el Estado no ha sido capaz de garantizar la paz y la tranquilidad. Esto también es parte de un fracaso, pero me llamó la atención que ayer en la conferencia mañanera el presidente de la República se solidarizó, claro, con estos llamados a los grupos delincuenciales para que pues se porten mejor. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece esto, no? No, los delincuentes hay que llevarlos ante la ley. Es decir, el suponer ciertos pactos o acuerdos es conferirles una capacidad de interlocución que de ninguna manera tienen, ¿no? Y son lo suficientemente cobardes para asesinar a mamás que van, como hace poco una de ellas iba en bicicleta por una vereda de terracería y pues llegan y de manera miserable buscando a dos de sus hijos y la asesinan, ¿no? Y este llamado, que además no es la primera, desafortunadamente,
de madres buscadoras que son asesinadas por estos delincuentes, que son unos cobardes, evidentemente. Imagínate atacar a una mujer a mansalva sola y ellos con armas, ¿no? Entonces sí, es evidente que estos llamados, México tiene números que ya llaman la atención desde hace varios años a nivel internacional. Del 2005 a la fecha, estaba leyendo, preparándome para esta oportunidad, Pepe, nuevamente, gracias, arriba de 115,000 personas no localizadas o desaparecidas, más otros números cerrados, más otros 25,000 cuerpos que no están identificados. Apenas con 4 años de retraso, de acuerdo a las promesas gubernamentales, se está creando, se está echando a andar el banco de DNA de estas personas que perdieron la vida de manera violenta, anónima, ¿no? Porque no se sabe quiénes son o dónde los asesinaron, en fin, ¿no? O la forma cruel en que lo hicieron. Entonces estamos observando que hay ciertas evidencias, Pepe, y compartirlo con el teleauditorio, de que esta recta final de la administración, estas son las variables de análisis que quienes estudiamos este y otros temas. ¿Cómo recibe un presidente de la República, López Obrador, Peña Nieto o quien quiera que haya ocupado el cargo? ¿Cómo recibe, por ejemplo, la inflación? ¿No? ¿Cómo recibe las tasas de alfabetización y cómo los entrega de salud? Es decir, aquellas actividades que propiamente inciden en el buen funcionamiento de una sociedad. Y en este caso, pues evidentemente están los indicadores delictivos, los distintos homicidios dolosos. Por ejemplo, de manera inexplicable, Pepe, llevamos 3 años sin la encuesta nacional de adicciones. ¿Con qué parámetro vamos a medir los programas de prevención en el uso de las drogas o de rehabilitación, o qué tipo de drogas se están usando, cuáles han aumentado, cuáles han disminuido? No tenemos un solo parámetro. Entonces, es difícil. Tampoco existe ya la encuesta del Coneval, del Consejo Nacional de Evaluación de la Educación. Entonces, sin referentes, ¿cómo mides? Claro. Ya el presidente de la República ha fallado en acreditar históricamente a su gobierno. Pues en lo que se refiere en esta tendencia sí hay un déficit, digámoslo así. Yo entiendo, explicar no quiere decir justificar, de luego, pues que él se suma a todo lo que sean llamados de paz o de la violencia, dejarla a un lado, y sobre todo con población inocente, pero sí me parece que la ruta que estamos... Además, sí hay que decir una cosa también, que es un poco contradictorio. Son con datos del propio gobierno, es decir, este lugar común que dice, no, es que el gobierno está maquillando las cifras. Lo que estamos analizando son cifras del Centro Nacional de Información, del propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Claro. No son inventos, son inventos de los medios de comunicación. Claro. Exactamente, eso sí me parece, aunque sea contrastante y difícil, pero hay que reconocerlo también. También hay que hablar en los claroscuros, ¿no? Pues te agradezco mucho, Javier, el que nos hayas hecho reflexionar sobre algo que nos debe llenar de vergüenza y de dolor a todos los mexicanos. Y estamos contando las cifras tétricas de los asesinatos dolosos, pero no estamos tomando en cuenta los muertos consecuencia de la pandemia, que sumaron más de 700,000, según las cifras digamos, de los expertos, aunque el gobierno reconoce solamente 300,000, directas o indirectas fueron cerca de 700,000. Estamos hablando de un sexenio funesto, tétrico en ese sentido también, pero vamos, no vamos a juntar todos los muertos del sexenio, pero sí estamos pegándole al millón. Sí, y además hay que recordar, según los especialistas a nivel nacional e internacional, que habría un subregistro del 20% de homicidios dolosos, porque se dan en zonas remotas, deshabitadas, o encuentran fosas clandestinas en otros lugares que pues no estaban contabilizadas, desde luego. Pues muchas gracias, Javier Oliva. Estaremos en comunicación. Gracias a ti, Pepe. Gracias, muy buenas tardes. Gracias, Javier Oliva, el doctor Javier Oliva. Él es experto en estos temas de seguridad. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.